¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de conversación y entrevistas Zona Dreamers para emprendedoras y emprendedores que se identifican con temáticas de actitud emprendedora, el networking y las buenas prácticas laborales. Nuestra idea siempre es aportarles con el mayor de los valores con cada uno de nuestros capítulos, los contenidos que vamos a tener, ¿cierto?, a lo largo de este año, lo que nos queda del 2023 en favor de servirle como espacio para apoyar el rendimiento y la productividad de los negocios. Pero quizás no solamente los negocios, sino que también la vida misma, ¿ya? Y cómo de alguna manera vamos creciendo como personas y profesionales en pos de tener un mejor emprendimiento, sea el que sea. Soy Luis Becerra, miembro de la red de emprendedores streamers, y hoy junto a mi colega, siempre también miembro de la red de emprendedores streamers, Ricardo Sepúlveda Sánchez. Hola Ricardo, ¿cómo estás, querido amigo? Hola amigo, ¿cómo estás? Espero Bien. que todo esté bien, ¿cierto? Agradecido por estar acá en este espacio nuevamente y contento de poder conversar con nuestros amigos y amigas de streamers para hablar acerca de un tema relevante que entendería que se llama mentalidad colaborativa, ¿no, querido amigo? Exactamente, exactamente, Ricardo. Estamos aquí para conversar hoy día un valioso tema relacionado con la productividad colectiva, si pudiéramos entenderlo de esa manera, los emprendimientos exitosos y la actitud emprendedora. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de la mentalidad colaborativa, una especie de necesidad que hoy en día absolutamente todos de alguna manera necesitamos cubrir, porque estamos en un mundo cada vez más interconectado, más complejo, en donde la colaboración se ha convertido en el fondo en un valor muy apreciado. ¿Por qué? Porque necesitamos comprometer a las personas, necesitamos ser más productivos al mismo tiempo y necesitamos proyectar esos emprendimientos, esos negocios. Ahora, ¿qué significa esta habilidad o herramienta que podemos ir desarrollando con el tiempo, pero en conjunto? Quizás no solamente nos estamos refiriendo a trabajar juntos o tener un mismo objetivo, por ejemplo, sino que más allá de eso, trabajar juntos para obtener un resultado en común que todos nos sintamos dando un poco más de lo que podríamos hacer en forma individual, ¿ya? No solamente transformarnos en islas que lo hacemos bien, sino que además participar de un proceso mucho mejor, ser más eficientes en cómo podemos profundizar, mejorar, revisar los procesos. Y es ahí donde la colaboración, la mentalidad colaborativa, que tiene que ver con la forma para llegar al fondo, al resultado, se hace imprescindible de tener hoy en día. Si no nos colaboramos, no obtenemos resultados mayores a los que podríamos quizás tener en forma individual, que es muy poco lo que podemos hacer hoy en día con lo interconectado, como les decía, que nos encontramos gracias a las plataformas digitales, sobre todo. Obviamente que se hace más difícil que nosotros podamos mantenernos aislados. Por eso es que la mentalidad colaborativa forma parte de uno de los requisitos principales, claves, en el emprendimiento actual. ¿Qué opinas, tu amigo, de ¿No? esta pequeña reflexión? ¿Qué es para Sí. ti la mentalidad colaborativa? Bueno, primero quiero comentar un poco lo que tú estás diciendo en esta reflexión, que rescato varios elementos que son interesantes. Primero, tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Yo siento que tú de alguna manera lo dibujaste, dijiste, bueno, lo expresaste, indicando que estamos en un momento en que hay muchos conflictos en el mundo, hay muchas situaciones complejas. Estamos viviendo momentos en lo social, en lo político, en lo económico a nivel mundial muy complejo. Y claramente uno se pregunta, dice, oye, ¿somos capaces de poder superar toda esta complicación que tenemos hoy día? Estamos en un momento histórico donde tenemos mucho desarrollo tecnológico, tenemos mucho desarrollo en la medicina, en todos los ámbitos del ser humano, pero
seguimos teniendo los mismos problemas o problemas mayores. Incluso estamos enfrentados hoy día a un problema ecológico, en el fondo, que tiene que ver con este efecto invernadero, ¿no? Es decir, con estos cambios climáticos que se están dando en la humanidad. Estamos teniendo problemas ecológicos porque estamos ensuciando, contaminando las aguas, etcétera. Hay tantas cosas que nos están ocurriendo. Entonces uno dice, oye, como seres humanos, ¿cómo, cómo nos paramos en esto y cómo enfrentamos este gran desafío? Que es, como yo siempre le digo a colegas, a gente con cuales conversamos, eh, amigos y cierto, amigas, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cierto? ¿Cómo nos deberíamos Ah, enfrentar esta? ¿Qué posición deberíamos tomar ante todas estas complicaciones, estos desafíos? Entonces yo creo que tú dijiste algo interesante como que hay una actitud que nos permite esbozar una solución, un cambio, una transformación y que tiene que ver con esto de colaborar, de tener una mentalidad colaborativa. Hoy día se habla mucho del concepto del mindset como en el fondo la mentalidad, el, el conjunto de pensamientos, de estructura de pensamiento que tenemos para poder enfrentar la vida. Y esto es súper relevante. Entonces, yo creo que si tú me preguntas, amigo, cómo yo definiría, digamos, la colaboración o cómo yo la veo, es que primero que es necesaria, es mm, absolutamente necesaria para absoluto. poder ser una forma de pararse ante la vida, como nosotros como seres humanos, eh, ante todo esto que está pasando y en particular también con los emprendimientos, es lo mismo Claro. pararnos con una actitud que está, digamos, que el fundamento es que yo puedo hacer las cosas, resolver las cosas, enfrentar todo lo que está ocurriendo, crecer en las ideas y en los emprendimientos, pero trabajando con otros, como lo dijiste tú, trabajando con otros para lograr un objetivo común. Y este objetivo común, en algún caso, como todo lo que estamos indicando en esta complejidad que tenemos de mundo, son objetivos que son de gran impacto, digamos. Es decir, lo que podemos hacer puede ser de gran impacto. Y esta actitud tiene ciertos elementos, diría yo, que son relevantes, que son, por un lado, la apertura que podemos tener ante la idea de los otros. Estamos hoy día muy segmentados en el mundo. ¿Ah? Lamentablemente es así, pero los blancos y los negros, los Ah, hombres y las mujeres, no, es decir, se pueden dar muchos ejemplos. Hay una segmentación increíble, pero también es necesario la escucha, pero esa escucha activa, es decir, esa escucha entendiendo cuál es la responsabilidad que tengo en lo que estoy escuchando y qué respuesta, qué capacidad de responder tengo, qué responsabilidad tengo ante las cosas. Y por supuesto, yo diría que hay un concepto tan hermoso, digamos, para mí, o una forma de ser que para mí es tan importante, que es el respeto, que también yo creo que en la mentalidad colaborativa está el respeto, porque para poder escuchar al otro, para yo poder compartir con el otro, necesito tener respeto, por supuesto que infaltable la empatía, y lógicamente todo esto va a redundar en la confianza. Entonces, yo creo que si tenemos una actitud, una mentalidad colaborativa que tiene todas estas características mínimas, porque son quizás muchas más, que nos permita, digamos, enfrentar estos desafíos, nos va a permitir estar dispuestos a compartir nuestras ideas, a escuchar las ideas de los demás, a que trabajemos juntos. ¿Para qué? Para solucionar algo que al final nos va a beneficiar a todo el mundo. Entonces, mm, es como, para mí, un concepto o una actitud muy relevante, muy importante el tema de la mm, mentalidad colaborativa. Y tú, amigo, ¿cómo lo valoras, cómo lo defines, cómo lo miras, mm. este tema de la actitud colaborativa? Tomándome un poco y estando muy de acuerdo en lo que tú has reflexionado con respecto a la polaridad en que nos encontramos hoy en día a nivel político, social, económico, se hace más urgente todavía. Es decir, estamos más polarizados como sociedad, pero al mismo tiempo estamos más globalizados, interconectados, por lo menos por las plataformas digitales. Entonces, eh, surge una
quizá una nueva generación que requiere urgentemente aprender este tipo de habilidad, ¿ya? Que te va a dar la capacidad, digamos, para poder, en base a la mentalidad colaborativa, obtener mucho más de lo que podrías haber hecho, como yo decía anteriormente, en forma individual. Estamos hablando de la sinergia. Yo lo veo como una capacidad, ¿cierto? Pero una destreza que tú adquieres con el tiempo en la medida que abras tu mente y te preocupes también, consideres a los otros, ¿cierto? Seas empático, seas comprometido, tengas un nivel de responsabilidad que te permita colaborar con los demás, teniendo esa apertura de saber de que no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos la misma percepción, ¿ya? Y darle espacio a los que quizás menos están acostumbrados a participar, porque necesitamos que las personas se sientan parte de algo, se sienta una identidad. Con eso mismo estoy diciendo de que hay un rasgo emocional que hoy en día las organizaciones, los emprendedores, los emprendimientos, las mismas familias, como organización, ¿cierto? Como núcleo, requieren trabajar un poco más el aspecto emocional, porque desde lo cognitivo, intelectual, la información y la experiencia la tenemos súper clara. O sea, siempre estamos intentando buscar conclusiones, estamos intentando persuadir en base a nuestra postura, ¿ya? Y que sea más válida que la del otro, a veces sin querer, ¿ya? Porque estamos convencidos que seguramente nuestras reflexiones y conclusiones son las que van a solucionar el problema, pero no siempre es así. Entonces, yo lo resumo en una suma que tiene que ver con la mentalidad colaborativa, obtener el uno más uno igual a 3, que en psicología y emprendimiento se denomina la sinergia, es decir, lograr resultados mucho más valiosos que si cada uno se está tratando de lucir, ¿cierto? En ese mismo espacio. Son verdaderas islas dentro de una gran isla que pareciera llamarse equipo, pareciera tener la identidad, pareciera tener una predisposición a una mentalidad colaborativa. Bueno, creativa también, porque la creatividad viene de la mentalidad colaborativa donde podemos ver más de una posibilidad para poder obtener mejores y nuevos resultados, ¿ya? Entonces, esa idea de que juntos podemos lograr más que en forma individual, hoy en día, digamos, es ultra necesaria, ¿ya? Dicho esto, creo que la construcción de una mentalidad colaborativa debe partir primero por entender que nuestros problemas son interdependientes unos de otros. Por lo tanto, la solución o los resultados también deben representar en conjunto las expectativas, las necesidades y, por supuesto, las propuestas de cada uno. Y para ti, amigo, ¿cómo crees tú que se puede fomentar una mentalidad colaborativa en las organizaciones o comunidades actuales? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. Yo creo que hay tanto que decir que no sé cómo. Quedamos Es una cortos, ya, pregunta- si los Claro, asúmelo. sí, claro, es decir, Podría cómo. dar para otro capítulo. Claro, claro, esa pregunta da para un solo Asúmelo. capítulo, ¿no? O varias sesiones, digamos, de qué pensamos nosotros. Es decir, yo creo que primero, para poder responder eso, tenemos que conectarnos con nosotros mismos. Primero, como seres humanos, que somos, digamos, que en este entorno lleno de incertidumbre, de cambio, Mm, que tratamos de entender qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo. Vaya, estamos, como decíamos, en un momento muy complejo, pero con mucha esperanza también, en el mm. sentido de que queremos aportar, tal como este espacio, digamos, aportar Exacto. un granito de arena, como decir, oye, este soy yo, esta es mi experiencia, conectarse, por eso digo, conectarse con uno mismo y puedo proponer, o yo mismo estoy haciendo algo en mi vida, en mi entorno relacionales que tengo, poder hacer algo para ir aportando en esta construcción o co-construcción que es real, interdisciplinaria, como bien dices tú, Mm, mm. tiene los problemas que tenemos son tan complejos que nosotros damos una respuesta muy simple en nuestras vidas. Entonces,
creo yo que para poder enfrentarlo, primero tenemos que conectarnos con nosotros mismos en este autoconocimiento, en lo Mm, que mm. somos, en lo que nos pasa y con las fortalezas que tenemos, con los aprendizajes que tenemos, y ahí abrirnos, es decir, una introspección, digamos, por decirlo así, Sí, un autoconocimiento, y de ahí exacto. abrirse para decir, mira, esto es lo que me mueve a mí, como este espacio, tal como lo digo para ser más concreto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, conéctate con tus propósitos, conéctate con tus fortalezas, mírate a ti mismo como ser humano, dónde estás, de dónde estás haciendo las cosas, para poder enfrentar este desafío que estamos teniendo hoy día en todos los ámbitos en la vida. Sí, también me Entonces, surge ¿cómo? esa opinión. Claro, Sí, entonces, qué hacer? Entonces yo digo, bueno, si hay algunos elementos que se reconocen y dicen, hoy es un aporte, la mentalidad colaborativa, empezar a analizar eso. Es decir, en mi vida, preguntándose que tengo esta mentalidad colaborativa, es decir, tengo estos elementos que hablamos hace un minuto atrás, que es, oye, soy una persona empática, empatizo con los otros, estoy, digamos, escucho en forma activa, digamos, escucho a los demás mm, realmente, estoy, digamos, tengo apertura o soy una persona muy cerrada, estoy, digamos, claro. soy respetuoso, Mm, soy capaz de generar confianza, estoy aportando en la construcción de algo, y mm, eso en el ámbito en que uno esté. mm, Yo me haría esas preguntas nada más, es decir, mm. en mi vida familiar, en Sí, mi vida laboral, en mi emprendimiento, eh, en mis relaciones. Y yo diría que puedo hablar de metodologías, pero no quiero llegar a la metodología no. de cómo desarrollar la mentalidad ágil. Yo diría, primero observándose a sí mismo, viendo lo que uno, la esencia que tiene para ofrecerla al mundo y ver desde qué lugar estoy enfrentando esta complejidad y estos desafíos que hoy día tenemos. Eso Mm, diría yo mm, como para iniciar. No sé, amigo, ¿qué crees tú que podemos hacer para mm. poder generar estas mentalidades, digamos, colaborativas? Sí, yo creo que fomentar una mentalidad colaborativa en cualquier tipo de organización, como lo decía anteriormente, la familia, el trabajo, público, privado, es fundamental practicar, yo creo, distintos aspectos que tienen que ver, que tú ya algo habías dicho sobre eso. Establecer, por ejemplo, objetivos compartidos que requieran la contribución de todas las personas. ¿Ya? Incluso aunque no la requieran, pero hacer participar de todas maneras, darles espacio que se merece cada uno de los miembros del equipo para creer en que puede desarrollarse una mentalidad colaborativa, cada uno, no solamente los que quizás están acostumbrados más a brillar o toman la palabra casi siempre. Establecer objetivos, ¿cierto? Que requieran la contribución de todos, no de algunos nomás, ¿ya? Promover, por ejemplo, la comunicación más abierta, más fluida y regular también, o sea, en el tiempo, a través de plataformas distintas, digamos, diversas, de interacción, o sea, facilitar que esas plataformas, estoy llamando plataformas digitales o espacios de conversación, ¿cierto? Espacios dentro de la misma empresa que promuevan la participación, la colaboración y que también puedan obtener de alguna manera información actualizada, compartir la información. Ahí también me voy a esa parte psicológica de los celos profesionales, donde hay gente que dice tener una mentalidad colaborativa, pero hay información súper útil para todo el equipo que no la comparte, o quizás le cuesta compartir, o quizás hay otros intereses. Eso yo creo que es súper delicado porque se va perdiendo no solamente la información o la calidad de la información, sino que también la credibilidad de tener esta mentalidad colaborativa. La gente empieza a sentir de que es más discurso y poco, digamos, de acción, de utilidad, de valor. ¿Ya? Luis, y en ese mismo sentido, ya que estamos en ese punto que está hablando ya, Mm, no solamente es decir, resaltando la importancia de este desarrollo de la mentalidad colaborativa, pero estás mm, yendo hacia los obstáculos, digamos, ¿cuáles mm, serán, en esta mirada que tú también tienes mm, y tu experiencia, cuáles serán los principales obstáculos para la mm, colaboración? mm. Y cómo, y si hay Sí. alguna forma que tú creas que podamos enfrentarlo, Mm. superarlo, eso. Sí, bueno, sin duda que hay varias formas de colaborar, ¿cierto? Y de superar esos obstáculos, pero en conjunto.
¿ya? No solamente una persona que se diga llamar líder o el jefe, que el que seguramente el que quizás está más involucrado, porque muchas veces las personas que hablan menos son las que pueden tener otro punto de vista súper valioso para la resolución de ese objetivo o para el logro de cierto de los resultados que quiere el equipo entero. Entonces, si nos abrimos a una mentalidad constructiva, ¿cierto? Y colaborativa, nos podemos dar cuenta de que quizás todos tienen algo más que aportar, incluso si conocemos a la persona detrás del personaje, ¿ya? Detrás del funcionario, ¿cierto? O el colega, que seguramente tiene algunas funciones y responsabilidades, pero no sabemos más de sus talentos, de sus habilidades, de cómo piensa, cuál es su percepción sobre distintos temas que se pueden estar tocando y que puedan contribuir tarde o temprano a el resultado. Ahora, creo que es necesario que tengamos una comunicación clara, que no hayan competencias internas en los profesionales, que no se resista al cambio, que no exista una falta de confianza en las personas. Hay que superar cada uno de, digamos, de esos aspectos, ojalá planificar entre todos distintos tipos de estrategias, donde al mismo tiempo participen ellos mismos para la resolución de ese tipo de aspectos que van a ayudar a tomar decisiones, pero en conjunto, ¿ya? Donde exista la transparencia y donde se cumplan realmente los compromisos que se han asumido. Porque hay personas que a veces son, como te decía, son mucho discurso, pero poca acción, en donde no se crean, digamos, los espacios necesarios para que todas las opiniones sean valoradas, ¿cierto? Valoradas, digo yo, aceptadas, aunque no justificadas necesariamente, ¿ya? Porque yo puedo estar en desacuerdo, pero al menos valorar, reconocer de que esas opiniones son quizá con una mejor intención y están de acuerdo a la información o las herramientas que esa persona eh, puso en la mesa como parte del aporte que puede hacer, y eso también es válido. Entonces, creo que hay varios obstáculos que hay que revisar. Y para ti, Ricardo, ¿ves algunos como obstáculos también? Sí, sí, yo creo que en todo esto, una de las cosas que he aprendido a costalazos, ¿cómo se puede decir? En la experiencia real del laboral y en los entornos, digamos, donde uno se mueve, hay algo que es parte nuestra como ser humano y que es vital, que realmente es necesaria, digamos. Y si uno lo ve desde el punto de vista de la psicología, es lo que nos separa del otro. Mm, Se llama una palabra muy simple que todo el mundo la conoce, que se llama ego. El ego es ese yo que nos separa del otro, ese soy yo mismo, que el primero y segundo y tercero soy yo, y resulta que el resto queda en segundo o tercer plano. sí. Yo lo que pienso, y puedo estar súper equivocado, no es una verdad, sino que es una percepción, es una idea, es una construcción mía, en el fondo es que creo que el ego es necesario para poder decir, tú eres Luis, mi amigo, y yo soy Ricardo, tu amigo. ¿Te fijas? Mm, Somos distintos, hay una separación entre los dos. Pero, no sé cómo expresarlo, pero cuando esa separación es tan grande y solo se centra en el yo mismo, al máximo pienso que eso es lo que nos hace no construir o co-construir para dar soluciones generales o solucionar cosas que son relevantes para muchos de nosotros. mm, Porque mm, en el fondo prima el egoísmo, por decirlo de alguna manera, versus la colaboración, que es lo opuesto. mm, Entonces, yo diría que es trabajar en ese, y yo digo desde uno mismo, trabajar desde el yo, en el sentido de saber qué nivel, digamos, de egocentrismo tengo, digamos, mm, egoísmo, mm, y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer algo por los otros también, que es importante. Y esto, de nuevo, en todos los ámbitos, es decir, cómo estoy en lo familiar, en lo laboral, en lo profesional, en lo emprendimiento, en todos los ámbitos que yo puedo estar involucrado. mm, Entonces creo que ahí hay un trabajo muy importante. Ahora, como siempre he dicho y lo hemos comentado, existen herramientas. Yo hablo y nosotros conocemos y trabajamos con agilidad. Entonces, si uno dice, oye, pero habla algo concreto, es decir, lo concreto es mirarse a sí mismo como ser humano mm. y ese nivel de ego, de pasar del ego al eco, como dice la teoría U, Buen ¿no? punto. Maravilloso. Muy Desde el buen, ego.
punto, sí. La Claro, teoría desde U. lo ego, Mm, claro, la teoría, estamos nosotros ahí, digamos, en esa formación con Luis muy fuerte para poder aportar en las transformaciones también en lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que desde el ego, que en el fondo está individualismo, este yo, solo yo, y como lo quiera decir, un modelo que se abre a la realidad que vivimos nosotros los seres humanos? La realidad que vivimos nosotros los seres humanos es que somos seres interconectados, que nos nutrimos porque somos diversos, porque somos todos distintos, por eso somos extraordinariamente maravillosos, porque no hay ningún ser humano igual a otro, ni siquiera los gemelos. Todos somos, mm, los 7.000 millones de habitantes somos distintos. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de aportar desde nuestra particularidad algo extraordinario. mm, Eso lo mezclamos en esta, como lo dijo bien Luis, 1 más 1 es 3, en esta sinergia donde tenemos distintos puntos de vista, donde somos distintos, pero si tenemos un objetivo común, pasamos desde este ego al eco, que es el ecosistema, es, lo sistémico, lo interconectado, lo interdisciplinario, mm. la co-construcción. Hoy día vivimos en un mundo realmente, y desde siempre hemos sido así, pero hoy día tenemos más conciencia Exacto. de que Mm, estamos interconectados, es verdad. estamos interrelacionados profundamente. Y cada vez hay más cosas que muestran que es más eso. Es decir, ya nos podemos pegar una bola, como se puede decir en buen chileno, y hablar acerca de todos el micelio que es en el fondo este concepto de la conexión que tienen las raíces en un bosque, cómo se comunica un sistema completo, cómo está, le falta agua, tengo falta de alimento, tengo este problema, cómo se interrelacionan. Los seres humanos también nos pasa exactamente lo mismo. Mm, mm, También tenemos una conexión espiritual, energética, como lo quieran llamar. Estamos totalmente conectados. Y si la humanidad sufre algo, hambre, sufre guerra, nos duele igual. Quizás no tenemos la conciencia muy clara, pero igual algo nos incomoda, algo nos pasa. mm, Entonces, yo diría que es compleja la respuesta, pero diría yo en fijarse qué tan egoístas estamos, mm, tan centrados en nosotros mismos y cómo mirar hacia que existen necesidades en todos los ámbitos. Hasta mm, mm. en este minuto, si yo te pregunto a ti, digamos, que estás escuchando, ¿qué puedes hacer? ¿Qué cambio podemos realizar? La respuesta está en ti mismo o en ti misma, mirándote a ti en lo que estás haciendo desde donde lo estás haciendo hoy día. Porque necesitamos trabajar comunitariamente, colaborativamente, para poder construir un mundo mejor para nosotros y para los que vienen. Entonces, Querido. bueno, no sé, amigo, es difícil la pregunta, no sé tú cómo lo ves eso. Sí, bueno, ya pronto a terminar este capítulo, esta última pregunta, digamos, yo creo que podría tener como otra respuesta también el contribuir en base a tres categorías que podríamos trabajar. Eso las expreso a través de, como tips, ¿ya? Como consejo. Mis conocimientos, mis habilidades o destrezas y mis actitudes. Los conocimientos, la información que yo debería tener y experiencia en base a cómo ha sido hasta el día de hoy y cómo son en otros ámbitos las personas, cómo actúan para poder construir esa mentalidad colaborativa de equipo. ¿Cuáles son las habilidades o destrezas que necesito seguramente hoy en día seguir, eh, seguirme capacitando, seguir desarrollando? ¿Y cuáles son las actitudes que debo asumir en relación a que el otro me interese de alguna manera? O sea, ahí podemos incluir el compromiso. ¿Cómo están mis niveles de compromiso con respecto a mí mismo, ¿cierto? Y con respecto a los demás. ¿Qué grado de responsabilidad voy a asumir, ¿cierto? Voy a tomar con respecto a lo que el equipo también requiera, ¿cierto? Para que todos trabajemos juntos, en forma compartida. Tener que hacer un trabajo primero de negociar, seguramente de abrir esos espacios. O sea, no es tan fácil, pero es lo que más se requiere para lograr ese tres.
esa suma de dos individualidades, pero ahora con una actitud colaborativa, con una mentalidad de equipo, sintiéndose parte de algo. Fíjate, querido amigo, que yo puedo tener conocimiento y experiencia en base a la mentalidad colaborativa, decirlo en el discurso. Puedo tener quizás las herramientas o habilidades o destrezas necesarias para poder implementar la mentalidad colaborativa en mi equipo, ¿ya? Pero si no tengo una actitud de colaboración, que ahí es donde está el corazón de la mentalidad colaborativa, lo más probable es que todos mis esfuerzos sean para servir mis propias necesidades. Y voy a seguir manteniéndome en esa isla que quizás hacia afuera tiene muy buenas intenciones, pero no se hace eco, como tú decías, de lo que necesitamos hoy en día poder desarrollar en conjunto con los demás. Y con respecto a algunos tips que me pudieras dar, querido Ricardo, para que los emprendedores pudieran también guiarse. Yo creo que hemos dado en nuestras reflexiones varios tips, pero si pudiéramos resumirlo, ¿se te ocurre alguno que pudiéramos dejar aquí en este capítulo? Mm, em, bueno, yo soy como medio reacio a los tips, pero siempre, digamos, no sé, si tuviese que uno resumir un poquito algunas cosas importantes, yo diría que tiene que ver con el hecho de esa mirada de qué es lo que es ser, tener esta mentalidad colaborativa, que es esta actitud que estamos Mm, conversando. mm, eh, es como mirar la apertura que uno tenemos, la capacidad de escucha, la empatía, mm, el respeto y la confianza que nosotros generamos en nuestros mm, entornos, digamos, mm, en nuestros entornos. Diría yo que eso es, como decía yo, centrarse en uno para poder decir que cómo me autoevalúo y digo, mira, aquí hay algo, estoy siendo muy ego y tengo que ser más eco. mm. Entonces, Está muy buena esa, sí, apreciación. Sí. sí. Así Y resumidamente hablando, claro. yo Sí, diría eso. ¿Y tú? ¿Qué sí, dirías tú? lo mismo. Yo creo que independiente, digamos, de los tips que podamos hacer, en el fondo, en nuestras reflexiones hay mucho de eso también. Establecer metas compartidas, fomentar la comunicación abierta, reconocer y valorar las contribuciones de cada uno, promover la diversidad de pensamiento, valorarla, aceptarla, aunque no estemos de acuerdo quizás, promover la diversidad, punto de vista, pensamiento, establecer, ojalá, roles y responsabilidades claras. Las funciones no son lo mismo que las responsabilidades. Tu función es una o dos, pero el nivel de contribución, de influencia, de cobertura, de impacto que tienen tus funciones, quizás son mucho más importantes que las de al lado, ¿cierto? O son complementarias. Eso también hay que visualizarlo. Y facilitar también, como lo decía en alguna de mis reflexiones, también los espacios y las herramientas que permitan hacer más fácilmente la colaboración, sobre todo a quienes no están acostumbrados a practicar la colaboración y menos tienen desarrollada una mentalidad colaborativa. No todos funcionamos de la misma manera, amigo. Bueno, y estamos llegando al final entonces de nuestro capítulo con este compartir de reflexiones, conocimientos y experiencias sobre este interesante tema de la mentalidad colaborativa. Como tú bien decías, Ricardo, seguramente podemos hacer otros capítulos más para ir profundizando un poco más sobre este tema y varias aristas que seguramente podemos también compartir con quienes nos ven y escuchan. Y a ti en particular que te quedaste hasta el final, ¿cierto? De este video, de este capítulo, te invitamos a compartir este capítulo con otras personas también, a darle me gusta a nuestros videos, a este también, a suscribirte haciéndole clic, a dar tus comentarios que son siempre valiosos porque nos imaginamos que seguramente hay algo de mentalidad colaborativa que quisieras también compartir, tus experiencias también, cómo han sido hasta el día de hoy en este tema y que actives por favor la campanita de notificaciones si no lo has activado todavía para que siempre puedas estar al día en todos los capítulos que vamos publicando. Te damos las gracias por habernos acompañado hasta este momento. A ti, Ricardo, como siempre, el aporte infinito
por tu experiencia, eres un experto, un Master of the Universe, como siempre lo digo, así que gracias, amigo, por tu colaboración también y por esa mentalidad colaborativa que yo creo que hemos ido desarrollando también nosotros en este espacio llamado Zona Trimmers. Hasta la próxima semana y, si Dios quiere, nos estamos viendo en un nuevo capítulo. Un abrazo para ustedes. Chao. Chao. Que estén muy bien. Chao. Gracias.